Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos listos para otra clase y es la segunda parte, precisamente la segunda parte de la cuarta clase. Y pues bueno, vamos a irnos de una vez a compartir las pantallas, las diapositivas. Y pues en esta segunda clase vamos a... Aquí me falló el... Bueno, ahí está. Vamos a hablar precisamente, vamos a estudiar al patriarca Jacob, el origen de la vida familiar y significado de su nombre entre los amorreos. Es interesante toda esta información que les voy a compartir. Dice, pues lo llevaban muchos de ellos en la Baja Mesopotamia y en la Alta durante los primeros siglos del segundo milenio. Entonces, vamos a estar hablando, pues, la bibliografía que hemos estado usando, las tribus de Yahvé, Norman K. Gottwald, la historia de Israel 1, Roland de Baus, la Biblia del Peregrino 1 y 2, Luis Alonso Choquer, la arqueología israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento, Israel Finkelstein. También tenemos El creciente fértil y la Biblia, Joaquín González Echegaray, Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein, la llamada historia de Deuteronomista de Tomás Romer, los mitos hebreos. Pues bueno, esta es la bibliografía que que hemos estado usando, sobre todo en este módulo. Como les hemos dicho, hay todavía más bibliografía. Entonces estamos precisamente en la cuarta clase, en la segunda parte. Ya vimos la primera, ahora viene la segunda parte y ahora vamos a hablar de Jacob. En la primera estuvimos más enfocado con Abraham. En la tercera parte estaremos viendo, con el favor de Dios, lo que es Abraham y Jacob y cómo fue que fueron enlazados estos dos íconos a través de Isaac. Los recuerdos históricos se van haciendo más pobres a medida que se retroceden en el tiempo y pues están separados entre ellos con grandes lagunas de información y que en esas lagunas pues empiezan a meter ciertas informaciones, se empiezan a acomodar. Y la tradición guarda también recuerdos sobre el origen de las tribus, de sus relaciones mutuas, pero hay hechos inventados y ahora sí que esos antepasados epónimos también que se les da nombre a algo, hechos que fingen vínculos de parentesco. Y esto es importante porque cuando hay antepasados epónimos, es decir, cuando se le da nombre a algo, estos hechos pueden vincular a ser dos personajes diferentes y poderlos enlazar, poderlos vincular de alguna forma. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y sobre todo lo que estamos analizando ahorita, el libro de Génesis. Vamos a hablar entonces sobre el patriarca Jacob o Jacubel. Chequen el dato, esta clase está interesante. Simplemente nada más es para comprender un poquito de lo que es la historia y todo lo que está escrito. Sobre todo cuando estamos y podemos ver directamente en el hebreo es cuando los mensajes están más claros. Aquí vemos en la pantalla precisamente a Jacubel cuando tuvo esa lucha con un ángel, con un enviado, y que vamos a estar analizando si ese enviado era un semidios o quién era, y cómo se han sacado diferentes versiones, diferentes posturas, de acuerdo a la religión que se esté practicando. Jacob y Esaú y Edom, todos estos son cuatro líneas que se entrecruzan en algún punto. Jacob, Esaú, que es Edom, Jacob y Labán, Jacob en Siquén y en Betel, y Jacob, Israel. Esos dos
Es ahora sí como se transformó de Jacob o Jacuel a Yisrael o Yisrael. Entonces vamos a analizar todo esto. Dice, detrás existe una tradición multiforme cuya evolución es difícil de reconstruir. Ahora, la historia de Jacob y Esaú que vienen en Génesis 25, 19 al 34 y Génesis 27, Génesis 32 al 33. Es una historia de familia que muestra las relaciones entre dos hermanos rivales. Y los gemelos se pelean desde el seno de su madre, como viene en Génesis 25, 22. Ahora, chequen ustedes que en diferentes culturas hay dos hermanos gemelos o dos hermanos rivales que se están peleando. Y sobre todo ese punto, hermanos gemelos que son rivales que se pelean. El nombre de Jacob significa el que suplanta a su hermano. De alguna manera eso fue el significado que hemos recibido a través de los años. Y pues significa que aprovechó la circunstancia de su hermano para negociar su primogenitura y luego tomó con engaños la bendición. Por ejemplo, Génesis 27:36, Oseas 12:4, Génesis 25, 29 al 34 y Génesis 27 del 1 al 40. Podemos ver toda esta parte de Jacob que, entre comillas, se aprovechó para negociar, aprovechó las circunstancias. No es que se aprovechó, sino aprovechó las circunstancias, que es diferente. La circunstancia que estaba pasando su hermano y pues luego tomó con engaños esa bendición. Ahora finge reconciliarse con Esaú para engañarle más fácilmente, como viene en Génesis 32, del 4 al 22 y Génesis 33, del 1 al 17. Ahora, estas referencias familiares que estamos viendo, Jacob es un chico astuto, favorito de su madre, Esaú es un muchacho preferido de su padre. Estamos viendo casos de dos hijos, pero cada quien tiene su padre que lo prefiere. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el hijo preferido de mi mamá. De veras, no hay vuelta de hoja, soy el preferido. Será porque soy el hijo único, ¿verdad? No tengo rival de otros hermanos, soy hijo único. Pero acá en este caso, es un chascarrillo, pierde amigos, ¿no? Dice, en el caso que estamos viendo de Esaú y Jacob, que son dos hermanos gemelos, estaban tomando partidos, el papá y la mamá, cada quien con su hijo. De hecho, esto nos deja una enseñanza que no es bueno, no es saludable que haya esa situación en una familia, que cada quien toma partido y cada quien tiene a su defensor, que en este caso Jacob, su defensor era su madre, y en el caso de Esaú, pues su papá. Jacob y Esaú representan dos tipos sociales. Jacob es el pastor pacífico que triunfa gracias a su habilidad y no por el recurso de la fuerza. O sea, aquí ya no es tanto es fuerte y puede hacer esto, no, sino tiene una habilidad. Sin embargo, estamos viendo que Esaú es el nómada que vive de la caza y de la rapiña, como viene en Génesis 25-27, que es de acuerdo al relato que tienen los yavistas en Génesis 25-27 y Génesis 27-39 al 40. Y pues como nómada que era Esaú, era un nómada cazador, fue el que ocupó primero el terreno, pues tuvo que ceder el lugar al pastor. Entonces, ocupó un terreno, pero posteriormente se lo tuvo que ceder a su hermano, ¿sí? El pastor. Y pues bueno, yo creo que todos estos puntos que estoy hablando son interesantes porque esta historia primitiva de dos hermanos rivales fue modificada introduciendo otro elemento. Esaú es también Edom. Entonces aquí ya nos están poniendo esta situación de dos personajes, dos nombres. Esaú, Edom, los están fusionando, los están relacionando y poniendo como los antepasados de los edomitas. Entonces nos dan a entender que los edomitas vienen precisamente del linaje de Esaú. Ahora, estas dos figuras eran originalmente distintas, Esaú y Edom. La región de Mahanaim, Penuel, donde Jacob se encuentra con Esaú,
no cuadra con el contexto si Esaú es Edom, ya que este territorio se halla muy lejos del sur. Entonces, como que, a ver, si es Edom, ¿por qué está de este lado, este, ahora sí que en Mahanaim Penuel? O sea, ¿cómo? Y estamos hablando que Edom es más hacia el sur. No cuadran los mapas, no cuadran la situación que nos está relatando la Biblia. Entonces, es mejor el nombre de Edom, habitante del país de Seir, y no el nombre de Esaú. El relato del nacimiento de los gemelos solo se entiende si se trata de Jacob y de Edom. Entonces, esa parte, pues nosotros debemos también considerar de lo que se está hablando en este momento. Y ya se me estaba acabando la pila, se me olvidó conectársela y pues bueno, más vale tarde que se apague la computadora. Bien, entonces regreso al punto otra vez. El nombre de Edom es el habitante de Seir y fíjense que el nombre de Yahvé que se manifestó en esa zona de Edom. Es más, Yahvé es el Dios de Edom. Tomen nota de eso, porque en Edom es donde salió Yahvé y de ahí se fue a Judá para ser el Dios de los judaítas, que lo adoptaron. Entonces, chequen el dato, Jacob tenía otro Dios, Esaú tenía otro Dios. Bueno, el relato del nacimiento de los gemelos solo se entiende si tratamos a Jacob y a Edom por separado. En Génesis 25-23, de acuerdo al relato yavista, este oráculo no se aplica a los dos hermanos, sino a los dos pueblos que descienden de ellos. Por ejemplo, Génesis 27, del 27 al 29, las bendiciones de Jacob poseerá los terrenos fértiles. Los terrenos fértiles son al norte, lo que conocemos como el reino del norte. Les he platicado que el reino del norte es más fértil, hay más ríos, hay más humedad, entonces es más verde. De hecho, en el reino del norte están uno de los viñedos más deliciosos a nivel mundial. No digo el más, uno de los más deliciosos, porque hay diferentes viñedos en el mundo muy buenos, pero Israel tiene en esa zona donde es Shiloh, esa zona, verde, unos viñedos muy ricos y bien caros. Son uno de los vinos más caros que hay a nivel mundial, con calidad, por supuesto, de exportación. Entonces vemos que las bendiciones de Jacob es que iba a poseer todo ese terreno fértil, pero los de Judá pues estaban en una zona desértica, árida, y siempre miraron al norte, siempre desearon esas tierras, ¿ok? Siempre lo desearon. Entonces, de alguna manera, en todo este relato estaban considerando que lo que es el reino del norte iba a pasar a Judá, pero ahora va a ser un solo reino, ¿sí? Se iban a unir. Entonces vemos que aquí, hablando de estas tierras, pues Esaú, que es Edom, queda excluido de ellos. También la historia de Jacob y Labán, que también habla en Génesis del 19, capítulo 19 al 21, hay una historia de familia, la estancia de Jacob en la casa de su tío Labán. Se casa con sus dos hijas y pues las riquezas que tuvo Jacob y luego, ¡pum!, huyó, se fue. Ahora sí que se fue porque el suegro era bastante tremendo, ardano, y pues quería seguir explotando al yerno, pero pues de acuerdo al relato la bendición estaba en Jacob, se enriqueció y luego pues se fue con sus dos esposas, con sus dos concubinas. Entonces también después de esto hay que separar el relato del nacimiento de los hijos de Jacob, ¿sí? Aquí es donde las tribus que estaban en toda esa zona, tanto el reino del norte como el reino del sur, toda esa zona, tuvieron que vincularlas de alguna forma y la manera de vincular a todas esas tribus fue a través de Jacob, ¿sí? Y como vemos ahí en Génesis 29:31 hasta el 30:24. Pertenece a una etapa más reciente de la tradición, pues ya supone admitida la equivalencia entre Jacob e Israel y dan por establecido el sistema
de las 12 tribus. No fueron 10, no fueron 11, no fueron 15, fueron 12. Y era una manera de contar en aquellos tiempos, ¿sí? Y pues todo esto viene desde Sumeria, la manera de contar de 12. Bueno, la historia del tratado entre Jacob y Labán, que es en Génesis 31, precisamente del 43 al 54, hay un contrato familiar que garantiza la situación de las hijas de Labán, un pacto político que establece la frontera entre Jacob y Labán, y un tratado entre dos pueblos, ahora sí que los israelitas o sus antepasados y arameos. Entonces todo esto nosotros podemos irlo viendo ya en esta descripción que estamos analizando. Jacob y los santuarios que hemos hablado de Siquén y Betel. ¿Cómo relacionan en esa zona a Jacob? Esaú y Labán ya no aparecen para nada. Cuando se habla de Siquén y de Betel, que Jacob está en esa zona, Esaú y Labán desaparecen del relato. En Betel, Jacob tiene un sueño y levanta una estela, que es en Génesis 28, 10 al 22, y en esa estela pues viene el relato, tiene la influencia o la escuela o la fuente yavista y eloísta, ¿sí? En esa parte que nos habla de Betel, donde Jacob hizo una estela. También en Betel erige un altar y una estela, como dice en Génesis 35, 7 al 14. Y ese es un relato de la fuente eloísta. Génesis 35, 7 al 14. Pero también en Siquén compra un campo y construye un altar, como dice ahí en Génesis 33, 19 al 20. Ahora, esta parte del relato de Génesis 33, 19 al 20, pues es un relato eloísta. Ahora, los dos santuarios que hemos estado mencionando van unidos en una narración cultual, es decir, que tiene que ver con la adoración y todo, en Génesis 35, 2 al 4, que es un relato eloísta. Entonces vemos que la familia de Jacob entierra las imágenes de los dioses extranjeros bajo una encina en Siquem y va en peregrinación a Betel para levantar un altar. Ahora chequen el dato, Betel, 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 Betel. Termina en la casa del dios El. Ahora, el cambio del nombre que ya conocemos, que sucedió en Génesis, ¿sí? El cambio del nombre de Jacob va unido a una aparición divina en Betel en Génesis 35, 9 al 13. Buscan el establecimiento de la casa de José, es decir, de alguna manera ya quieren incluir a Efraín y a Manasés dentro de toda esta historia en la región de Siquem. Ustedes pueden ver cómo están acomodadas las tribus que ya estaban ahí, ya existían, pero ahora las tienen que vincular a través de estos iconos de Abraham y Jacob, que eran dos iconos separados y que fueron enlazados. Ahora, el cambio del nombre que tuvo Jacob, ¿sí? Génesis 32, 22 al 31, ¿con quién luchó Jacob? ¿Con quién estaba luchando? Porque ese hombre, el enviado, el ángel, tenía la urgencia de irse antes de que amaneciera. O sea que en la noche estuvieron ahí, de acuerdo al relato, estuvieron luchando. ¿Al caso el hombre era un vampiro? Ya va a salir el sol, me tengo que ir porque si no me quemo. No, no era un vampiro. No era un vampiro. Muchos dicen, de acuerdo a los pues, cristianos, pero cuando estamos hablando de diferentes ideologías religiosas, ¿sí? A los mesiánicos dicen, no, es que era Yeshua, ¿sí? Porque Yeshua es un Dios y es preexistente. Entonces ya saben que dentro de la religión mesiánica hay un grupo que cree que Yeshua es Dios, hay otro grupo que dice no es Dios. En donde quiera va a haber una división. Los musulmanes tienen división, los judíos tienen división, los cristianismos tienen muchas divisiones y los mesiánicos también tienen varias divisiones. Entonces, pues, vamos a analizar esto de acuerdo a la cuestión de la cultura ahora sí que de la información registrada que hay. Vemos que Jacob
estaba peleando con un emisario de los dioses. Cuando dice Ha Elohim, se está refiriendo al dios El y a su consorte que es Asherah. Porque en la antigüedad pensaban que los dioses tenían una esposa. Entonces recuerden Ha Elohim, cuando estamos leyendo en el hebreo y sobre todo si está en la Biblia que ya les dije, BIN 2019. Entonces, de acuerdo a las creencias míticas o los mitos que había en el antiguo Medio Oriente Próximo, el hombre con que él luchó era un hijo de los dioses llamado Shalem, el dios del atardecer o crepúsculo que por eso al amanecer tenía que irse porque llegaría su hermano rival. No era Yeshua. Entonces tenemos que ver cuál es el contexto histórico y de lo que veían o creían en la antigüedad. Entonces esto sucedió cerca del río Jaboc, ¿sí? Como podemos ver ahí en el mapa, cerca del río Jaboc. Y ahí fue donde hubo ese enfrentamiento, esa lucha entre Jacob y el enviado de Dios. Ahora, el dios él engendró dos hijos con una mujer humana, entonces significa que tuvo dos semidioses. Cuando un dios engendra a una mujer, un hijo, el hijo que nace es un semidios, como lo manipuló el cristianismo al interpolar el capítulo 1 y 2 para hacer que Yeshua era un semidios, era el hijo de un Dios que fue engendrado por Dios en María o en Miriam. Esto es en la antigüedad, en Egipto, en Babilonia, en fin, esto ya se manejaba estos conceptos. Entonces vemos que el Dios Él, pues ahora sí que engendró en una mujer a Shashar, era el dios del amanecer, y Chalim o Chalem era el dios del atardecer. Los jebuseos le dieron el nombre a su ciudad como Ur-Shalim, que significa que pertenece a Chalim, el dios del crepúsculo o del amanecer. Entonces, dése cuenta de dónde viene el nombre de Jerusalén o Shalem, ¿sí? Pero ya después, como ya descubrieron todo en cuestión histórica el nombre, en el judaísmo buscaron de llamarle Jerusalén, ¿sí? Para darle esa diferencia. Pero el origen es este, Shalem o Shalim. Había precisamente en una estatua, está representando precisamente una mujer que está embarazada, que tiene dos bebés en su vientre, pero está la cara triste. ¿Por qué? Porque los bebés estaban peleando entre ellos. Eran dos semidioses en el vientre de una mujer con el rostro triste, como dice ahí en la pantalla, de dos hijos que pues no estaban en paz, eran rivales y es precisamente Shashar, que es de día, Shalem o Shalim es noche. Por eso cuando estaba peleando dice, ya me tengo que ir. Fue Shalem precisamente, o Shalim, el nombre divino conocido ya en los comienzos del segundo milenio. O sea, estamos hablando del segundo milenio, al comienzo, al que le dio el nombre a la ciudad de Urushalim, o el lugar del dios Shalim. Significa que este lugar, conocido como ahora Jerusalén, o Jerusalén, Shalem, era el dios que estaban ahí venerando. Tanto es así que David, de acuerdo al relato, el rey David, Absalón y precisamente Salomón tienen que ver con el dios Shalem. ¿Ok? Muchos de los, ahora sí que íconos, algunos de sus hijos tenían que ver con los dioses que estaban adorando. Para que te des cuenta que a veces nos dicen, no, es que David adoraba a Yahvé o algo así. Bueno, de acuerdo a esto, por los nombres que tienen sus hijos, tienen que ver precisamente con Shalem. Este nombre de origen cananeo o amorreo está documentado pues, en diferentes formas, ya desde el siglo XIX antes de la era cristiana en los textos de la execración, que significa crítica egipcia, en el siglo XIX y siglo XVIII antes de la era cristiana, parece que ya se le nombra como Urushalimum. Urushalimum. ¿Ok? Vemos aquí en las cartas de Amarna, en el siglo IV antes de la era cristiana, se escribe Urushalim y en las inscripciones asirias de Sennacherib aparece como Urushalimum.
Entonces te das cuenta y vemos la ciudad de David, vemos el templo ahí arriba, pues es para que nos demos cuenta cómo, bueno, pues ahora es como está actualmente, ¿verdad? Pero lo que es la ciudad de David, marcado con rojo, así estaba antes, ya después fue creciendo, ya después con Salomón, de acuerdo al relato, se hizo el templo, y pues que no se sabe realmente si estaba ahí en ese lugar, se ha visto que hay o en otros lugares que han aparecido templos cerca de ahí mismo de Jerusalén. Pero bueno, ese no es el tema, ya tocaremos el tema del templo, que es un tema muy interesante, mucho que aprender ahí. Y pues bueno, hay muy buena documentación para hablar de ese tema. Y pues bueno, Shalim era el hombre semidios y Jacob que estaban ahí peleando, luchando más bien. Y pues para Jacob, ese personaje que estaba ahí, para Jacob era el dios él, ¿sí? Según el capítulo 32:30. Tenemos que irnos a los escritos originales en hebreo para poder ver todo esto. Penuel o Peniel, como se conoce también, el rostro del dios él. Para que te des cuenta que para Jacob, en esa zona del norte, lo que prevalecía, de acuerdo a ese panteón de dioses, era el dios él con su consorte Asherah. El hombre tenía autoridad para cambiar el nombre de Jacob de Yisrael o Yashar-el, ¿sí? Hay una diferencia ahí. Y tenemos que ver cuál era el nombre entonces, Yashar-el o Yisrael. Y vamos a ver aquí en algunas letras en hebreo y vemos Yeshurum o Yeshurum, dice Devarim 32:15 y 33:5, Isaías 44:2, que mencionan a Yeshurum, y se refiere precisamente, como dice en la pantalla, a los seguidores del dios El, se les conocía como los Yeshurun o los justos. Ahora nosotros llamamos o conocemos a los justos como los Sadik, un Sadik, pero también, de acuerdo a esto, Yeshurun eran un justo. Entonces aquí es donde ya viene, por ejemplo, el Yud, Shim, Resh, Aleph, Lamed, vienen las letras en hebreo. Y vemos el nombre de Yisrael y el nombre de Yasharel. Yashar-el. Los dos terminan en el y tienen que ver precisamente con el dios el, pero aunque son las mismas consonantes, los puntos que se les ponen como las vocales cambian. ¿Ok? Entonces, Yasharel y Yisrael. Vemos en la siguiente el Yashar-el, que ese es el nombre que traía. Dios, Él, es justo. Entonces, ¿cómo va a ser que el Dios, Él, es justo? Que es Yashar, es justo. Y Él lo traducen como Dios. Entonces, pues vemos ahora el traducir el que lucha con Dios como un aliado. Pelear, luchar, pero Dios no como enemigo, sino como un aliado. Y Él lo traducen como Dios. Y la letra Yud, ¿qué pasó con ella? ¿Sí? ¿Por qué no se le dio un significado ahí? Entonces, por eso es que vemos que Yisrael, el que lucha con Dios, y Yashar, Dios, Él es justo. Entonces, por eso se tuvieron que modificar con esos puntos, aunque las raíces en el hebreo son las mismas, nada más cambian las vocales, ¿sí? Pero realmente debería decir Yashar, ese es el nombre, ¿no? Yisrael. Pero bueno, entonces el nombre de Jacob cuando fue cambiado de Jacuel, que es un nombre que ahorita lo vamos a ver, a Yashar-el. Ese sería. ¿Y por qué? Porque todos tienen que estar enfocados al Dios Él, de acuerdo a esto. Pero bueno, ya ven las traducciones y la filosofía en el judaísmo. Ahora, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esa parte, el Dios de Abraham, ¿a qué se refiere? Al Dios Él, número uno, o número dos, al Dios Yahvé. Ahora, se cambia el nombre de Jacob al de a Israel o Yisrael en Génesis 32, 29 y 35, 10. Jacob erige en Siquem un altar al Dios el Dios de Israel. Génesis 33, 20. Entonces, dice cuenta, aquí ya nos está diciendo, ¿quién era el Dios de Israel? Era el Dios Él. ¿Sí? Esto es interesante. Entonces, el cambio del nombre de Jacob
para fusionarlo con el de Israel. Y pues ahora sí que la desacertada explicación que nos dieron etimológica constituye un elemento secundario en el relato de la lucha de Jacob con ese ser misterioso, con ese semidios que tuvieron esa lucha en el vado de Jabok o Jabok, en Génesis 32, 23 al 33. Entonces, nos dan una desacertada explicación del nombre de Jacob y de Israel, de Yasharel. Entonces, el nombre de Jacob, que es la abreviatura de Jacob el. Jacob es la abreviatura. Entonces, el nombre existía antiguamente fuera de la Biblia en la Baja Mesopotamia. Entonces, esto es interesante. Entonces, Jacob es la parte simplificada, reducida. Vemos ahí la Alta Mesopotamia, la Baja Mesopotamia, y vemos en la Baja Mesopotamia que hay un punto que se llama Ur, como también en la Alta Mesopotamia hay otro punto arriba que se llama Ur, ¿sí? Hay dos Ur. Bueno, en la Alta Mesopotamia, dice Yahuk, es Jacob el, ¿ok? Ha aparecido 4 veces en Chagar, Bazar, poco después del año 1800, antes de la era cristiana, hablando de la Alta Mesopotamia, que es donde realmente, de acuerdo al relato, es donde hubo ese movimiento de Abraham y en fin. Ahora, Jacob el aparece una vez en Kat junto al Kabur o Jabur a finales del siglo XVIII antes de la era cristiana. Entonces, dése cuenta el nombre de Jacob el y mejor lo redujeron a Jacob. Bien, los egipcios en su primer componente se halla como nombre real en los escarabajos Ixos y el Yad, lo que vemos Y, la Q, la B, ahora sí que RE, y luego ese mismo nombre, ahora sí que la YQBHR, que se ha considerado como 2 transcripciones de Jacob el. ¿Sí? Ahora, sin embargo, el Jacob R, así como termina Y, la Q, la BHR, debería de ser Jacob Har. El Jacob Har, que Har tiene un título divino, siempre que aparece esa H que habla de el dios de la montaña. Y aquí ya aparece un dios llamado el dios de la montaña. Y esto es interesante porque precisamente así es como también se muestra, y lo vamos a ver después en la tercera parte, el dios de la montaña. Ahora, Jacob el es un nombre de un lugar palestino en la lista geográfica de Tumosis III y también en Ramsés III. La raíz Q y la B entra en la composición de otros nombres amorreos con el sentido de proteger y que ha desaparecido en cananeo y hebreo, pero conservado etiópico y sudarábigo también. Ok, entonces el nombre de Jacob o Jacob lo llevaban muchos amorreos, o sea, era un nombre común en aquella época, en la Baja Mesopotamia y también en la Alta Mesopotamia, durante los siglos, ahora sí que en los primeros siglos del milenio número 2, antes de la era cristiana. Entonces, las tradiciones tienen un fundamento histórico, las migraciones de los patriarcas estuvieron en relación con el movimiento amorreo. Sin embargo, la tradición bíblica no pone a los patriarcas en relación con los amorreos, sino con los arameos. Entonces aquí ya viene amorreos y arameos, y los hacía venir de Aram Naharaim o de Padam Aram. Entonces vemos ahí prácticamente dos lugares, ¿sí? Porque los hacían venir de Aram Naharaim y de Padam Aram. Entonces vean ustedes ahí en el mapa y viene ahí Génesis 11, 27 al 12, 9. Vemos un Ur que está en la Baja Mesopotamia y hay otro Ur arriba en Padam Aram en la Alta Mesopotamia. Aram
Ahí hay un Haram y un Ur, ¿sí? Y aquí vemos también ahí en la pantalla a Nadan Naharaim, ¿sí? Nadan Naharaim. Y pues bueno, todos estos puntos son interesantes que los vayamos conociendo para ubicar cuando estamos leyendo, bueno, en dónde están. Porque a veces nada más lo leemos y la verdad como que no ubicamos en el mapa. Y sí es importante que nosotros vayamos ubicando. Entonces vemos ahora ahí en Padán Aram, que es la llanura de Aram. Acá abajo vemos a los amorreos, Canaán, Filistea, que pues los filisteos eran griegos. Están dos lugares que es Betel y Beersheba, que son dos lugares importantes en la historia. Y pues también vemos por último aquí otro mapa, Asiria y pues Egipto, Grecia, Asia Menor, donde está todo ahí ubicado de Padán Aram. Y Ur, que está en la Baja Mesopotamia. Y pues bueno, los Amurru, o también conocidos como los amorreos, también ellos son nombrados en la Biblia, fueron un pueblo semita que se ubicó hacia el tercer milenio antes de la era cristiana, en la zona este de Siria, en el desierto de Sirio Arábigo, con una forma de vida errante, movilizándose por medio de asnos, no eran camellos, eran asnos. Y tenían también su vida sedentaria de los amorreos, eso tuvieron una vida sedentaria y se ubicaron aproximadamente en el año 2200 antes de la era cristiana, ubicándose también en la Mesopotamia asiática y en las tierras de Canaán, como vemos ahorita en este mapa de Génesis 29, y estamos viendo ahí el Ur, vemos Beersheba, y de ahí conectándose esos dos puntos son 800 kilómetros, es algo retirado. Entonces, ahora sí que vemos dos Ur, aquí ya un poquito más claro, se ve Ur en la baja Mesopotamia y había otro Ur en la alta Mesopotamia. Y pues bien, vemos a otro mapa para ir ubicando Irán, igual a baja Mesopotamia, Aram Naharaim, Siria, Irak, Turquía en la parte de arriba, lo que es en la alta Mesopotamia. Vemos Babilonia en la baja Mesopotamia. Todos estos lugares históricos, de veras hay mucha historia en estos lugares. Había, pues, ahora sí que los yihadistas destruyeron algunos de los museos importantes que tenían mucha información, aunque ya estaba documentado. Pero bueno, toda esta zona podemos ver cómo había tanta historia en esos lugares que para nosotros nos da mucha luz toda esta información que estoy ahorita platicándote. Nos muestra cómo empezaron a conectar a dos íconos en el sur y en el norte. En el sur estaba Abraham, en el norte estaba Jacob El, ¿sí? Y cómo después fue transformado su nombre. Yashar El, realmente ese sería el nombre, pero tuvieron que modificarlo para hacer una interpretación no correcta, pero lo tuvieron que hacer así para poder desligarse de alguna manera del Dios Él y traducirlo como Dios. Al decir Él, lo traducen como Dios nada más, por ejemplo, Elohim, ¿sí? Dios, pero está hablando de un Dios llamado Él que tuvo, sobre todo en los años 3000, 2000, sobre todo en el año 2000, entre el año 2000, 1500, en esos años el Dios Él tenía mucha popularidad, por decir, en el panteón de los dioses de Ugarit, de los dioses cananeos, todos esos lugares. Pero ya después se absorbió y pasó, ahora sí que Yahvé se fusionó con el dios El y ahora Yahvé es el supremo. El dios El para el norte era el dios supremo y el dios supremo en el sur que adoptaron de Edom, que es el Yud-Heh-Vav-Heh, que es Yahvé, lo adoptaron de Edom. Entonces estamos viendo dos dioses, el de Jacob y el de Esaú, que es Edom, Yahvé y el dios El. Y estos dos dioses, de acuerdo a estos relatos, también lo vemos en Génesis 22, cuando le pidió a su hijo, a Isaac,
Abraham, estaba el Dios él, Yahvé dijo, no, no lo sacrifiques. Entonces estamos ahora sí que mostrando que en la Biblia, en Génesis, pues cuando las traducciones que hicieron, pues es para no confundir que había otros dioses, pero la realidad es esa. Y pues bueno, espero que esto te haya ilustrado y estoy seguro que en la tercera parte de esta cuarta clase vamos a comprender aún más de qué manera Abraham, que era del sur, y Jacob el Jacob el, es que era el nombre de estaba en el norte, y cómo fue que se fusionaron a través de Isaac para poder unir a las 12 tribus que ya estaban en esa zona y poderlas vincular de un solo padre y de una sola línea, de acuerdo a esta epopeya que nos muestra Génesis desde el capítulo 12 hasta el final. Pues bueno, si Dios lo permite, nos vemos entonces en la parte número 3 de la clase número 4 de este curso de la Biblia hebrea sin censura, módulo 1. Imagínate el módulo 2, todo lo que nos falta ver y que seguramente te va a sorprender. Espero que me puedas acompañar el módulo 2, porque si este te sorprendió, espérate el segundo, si Dios no lo permite. Nos vemos en la próxima, que mi Padre les bendiga y les guarde.